Es difícil estar unidos. Es difícil estar en un mismo espíritu. Es difícil conectar con otras personas que piensan de manera diferente, que han sido criadas de manera diferente, que han recibido educación diferente, que tuvieron obviamente padres diferentes, formaciones diferentes, culturas de países diferentes. Pero lo maravilloso de parte de Dios es que la presencia de su Espíritu Santo puede hacer que la unidad sea genuina y real. La unidad pasa por estos elementos de contacto que, si no los hace confluir el Espíritu Santo, jamás sucederían. Tu historia sería diferente a la mía, tu futuro sería diferente al mío, pero la realidad es que vamos a estar en un futuro adorando a Dios por la eternidad. Esto merece un aplauso, porque esta realidad no se puede cambiar. Es algo que Dios nos ha dado para disfrutar. El Espíritu Santo es el encargado de hacer que los dones trabajen a través de vasos disponibles y dispuestos. El Espíritu Santo es el encargado. Muchas veces sentimos la carga de que debemos lograr algunas cosas. Bueno, la influencia de papá y mamá, líderes, maestros, formadores de opiniones, personas que han sido mentores en nuestras vidas, tíos, abuelos, personas que han influido en algún pensamiento. Quizás nos han marcado que debemos lograr cosas a través de nuestro esfuerzo. Bueno, esa es una realidad muy real, valga la redundancia. Pero hay un punto en el cual vos no podés conseguir cosas que Dios no genere. A ver, lo voy a hacer más fácil. Si yo te digo, bueno, ahora genera paz en tu corazón. Ahora vas a generar amor en tu corazón. Ahora vas a generar esperanza en tu vida. Ahora vas a generar fe. No lo puedes hacer, porque son elementos extraordinariamente sobrenaturales que tienen que ver con la presencia del Espíritu Santo. Y si no conectás con el Espíritu Santo, digamos que estás sin internet. Vamos a escuchar un pasaje de Efesios, del capítulo 4. Quiero que prestes mucha atención porque en este pasaje hay muchos elementos y después vamos a introducirnos en el pasaje para analizarlo y para ver qué es lo que Dios nos da. Hay un mensaje en esta tarde para tu vida. Quiero que prestes mucha atención entonces a este pasaje de Efesios capítulo 4, del 1 al 16. Pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros
fue dada la gracia conforme a la medida del don del Mesías, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, el Mesías, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos al versículo número 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hay una realidad inicial en este primer versículo, que es que existe un propósito de parte de Dios. Existe un propósito que quizás no conoces todavía o no has descubierto. Hay un llamado para tu vida y quizás no conectaste todavía. Estás intentando ahí manotear lo que venga. Quizás estás sirviendo en un área y decís, no, esto no. O quizás no estás sirviendo en ningún lado porque no has encontrado el perfil que anhelás. O quizás desconoces exactamente lo que estás sintiendo a medias. Pero por encima de todo esto hay un llamado que es el que Dios te ha hecho. Y ese llamado contiene un propósito que no es solamente para todos los días, es un propósito eterno. Claro, hablar de lo eterno es tan difícil, pensar en lo eterno es tan difícil para nosotros, porque tenemos una mente finita, una mente que es limitada. Así que no podemos pensar en que Dios existió siempre. No lo podemos entender. Sí lo podemos pensar, pero no lo podemos entender cabalmente. Este primer versículo dice que existe un propósito y que fuiste llamado. Eso significa muchas cosas. Número 1, Dios te conoce. Número 2, Dios te adoptó como hijo. Ya no sos un esclavo de la situación, no sos un esclavo del enemigo. Sos un hijo, tenés identidad. Dios ha colocado un anillo en tu dedo para darte poder. Este punto es inicial para poder comprender todo el desarrollo amplio y profundo que Pablo hace de estos 16 versículos del capítulo número 4 de Efesios. Efesios es una carta de guerra espiritual, desde el principio hasta el final. Pablo introduce la guerra espiritual que está alrededor nuestro siempre. No tenés que olvidarte de esto. La guerra espiritual está en medio nuestro y solamente podés batallar con la fuerza
del Espíritu Santo, la luz que irradia de tu vida cuando la presencia del Espíritu Santo está en plenitud. Amén. Esto es lo que el enemigo teme y comienza a retroceder cuando ve poder en tu vida. El versículo número 2 nos dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Pero es difícil soportarte. Es difícil. En realidad, si el Espíritu Santo no fluye en mi vida, no lo podría hacer. A ver, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. La síntesis de este pensamiento es la siguiente: tengo que activar los frutos para que los unos y los otros se conecten en humildad y en amor. El versículo 3, escuchemos lo que dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El versículo 3 nos dice que el Espíritu Santo espera que seamos intencionales. A ver, repetí esta palabra: intencionales. ¿Sabés qué significa? Significa, bueno, yo voy a correr esta silla con ganas, con esfuerzo, lo voy a hacer con todo lo que tenga y nada me va a detener. El Espíritu Santo espera que seamos intencionales, así que yo tomo esta silla y la corro allí. La intencionalidad, le pongo ganas, le pongo energía, le pongo fuerza. Leemos por favor de nuevo este versículo. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Guardar la unidad del Espíritu. Si vos ves a alguien que está caído, no lo pises, no lo aplastes. Alguien dijo con mucha coherencia y sabiduría que la iglesia, como ejército, es el único equipo de gente que deja a los que están heridos atrás, que deja a los moribundos al costado del camino. Pero la palabra nos dice otra cosa. Dice que tenemos que estar solícitos, es decir, tenemos que estar listos, tenemos que estar brillantes en las decisiones, tenemos que poner energía, tenemos que poner intencionalidad. ¿En qué? En guardar la unidad del Espíritu. ¿En qué circunstancia? En el vínculo, en la relación de amor y en la relación de la paz, que son frutos del Espíritu. No es algo que yo tengo que generar, porque de la palabra de Dios dice que Él derramó en tu vida de su amor y que Él colocó su shalom, su paz en tu vida. No es algo que vos podés hacer, no es algo que vos podés esforzarte por lograr. Esto se logra de rodillas buscando la presencia de Dios y dejándote llenar del Espíritu Santo de Dios, que es lo que Él quiere hacer cada día. ¿Para qué? Para influirte positivamente, para que puedas estar más cerca del pensamiento de Jesús, para que puedas extender una mano, amar, estar en el vínculo de la paz y no andar generando incendios cada 3 pasos, no andar hablando mal a las espaldas del otro, no estar criticando al que no está. Cubrí las espaldas, cubrí la desnudez de tu hermano, porque Dios te lo va a reclamar.
Y la fuerza más grande del universo está dentro tuyo. Eso es lo que cambia las circunstancias de una vida. El poder de Dios en medio de nosotros. Verso 4, por favor. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. El Espíritu Santo espera algo. Ser conscientes que para esta unidad sobrenatural, Dios te escogió. Así que no es el esfuerzo de uno. Ser conscientes que para esta unidad sobrenatural, quien te escogió fue Dios y no vos a Él. ¿Sabes? Cuando empezamos a tener un poco de claridad sobre esto, que no es que nosotros elegimos seguir al Señor. Esa teología es equivocada. Porque Jesús dice, yo os escogí a ustedes, no ustedes a mí. Esta es la realidad, que el Espíritu Santo es el que decidió derramar dones en tu vida. Y mientras más lo busques, más va a haber de Dios. Y mientras más lo busques, más conciencia vas a tener de su poder. Más luz va a haber dentro tuyo. Las batallas van a ser más fuertes. Pero ¿sabes qué? Tus victorias van a ser más grandes. Porque la fuerza del Espíritu Santo está dentro tuyo. Y el propósito es que llegues, como decía este pasaje y más adelante lo vamos a ver, a la medida de la estatura de la plenitud de Jesús. El punto central es la conexión con el Espíritu Santo. Una conexión que tiene que ser cotidiana, tiene que haber fluidez. Tiene que haber algo sobrenatural cada día en tu vida. Versículos 5 y 6. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un Señor, una fe, un bautismo. Cuando Dios presenta un nuevo proyecto de vida, lo presenta con la unidad de las tres personas de Dios en uno, porque los tres son uno, y la palabra dice que dan testimonio. Y ese testimonio involucra la necesidad de conocer al Espíritu Santo de Dios. Jesús decía, muchachos, les conviene que yo me vaya, porque Papá Dios va a enviar el Espíritu Santo que va a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo no puedo estar en todos los lugares porque Él se limitó a ser un hombre. Así que no podía estar en Galilea y en Jerusalén al mismo tiempo. Pero el Espíritu Santo sí lo puede hacer y puede estar con vos, conmigo, con ustedes, con cada uno de nosotros, con los que están allí escuchando a través de la web. El Espíritu Santo de Dios es la presencia de Dios que comparte la misma esencia de Dios Padre y Dios Hijo y decidió morar dentro de cada uno de nosotros
para ayudarnos a transformar nuestra vida. En esa unidad que debemos procurar a través de la intencionalidad, que nos conecta con la paz, que nos conecta con la fe, que nos conecta con un Señor y Dios, manifestado en 3 personas, que nos conecta con el bautismo. Eso es lo que nos da identidad. La identidad te la da la unidad de la presencia de Dios manifestada en cada uno de nosotros a través de su Santo Espíritu. Porque Él lo que quiere hacer es cambiar tu forma de vivir. Versículo 7. Escucha. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don del Mesías. A cada uno de nosotros. Quizás vos digas, bueno, pero en la repartija conmigo no funcionó. A mí no nací hermoso o hermosa, no nací brillante. Hay un dicho que dice, o nacés con estrellas o nacés estrellado. Quizás pienses de esta manera. Sin embargo, el pasaje dice, pero a cada uno de nosotros fue dada. ¿Sabes? Esto es muy importante que lo entiendas. No es que a cada uno de nosotros se nos va a dar en algún momento, si logramos alcanzar algunos objetivos que Dios pretende para que nuestra vida... No. Cuando vos abriste tu corazón a Jesús, Él te selló. El Espíritu Santo te selló. Y allí tuvieses la oportunidad de ser lleno. Claro que está en cada uno de nosotros mantener ese estado de la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y como la palabra nos enseña que hay 3 estados del Espíritu Santo en el ser humano, en plenitud, entristecido o apagado, vos sos el que decidís cómo vivir tu vida. Él va a estar constantemente luchando por vos, constantemente colocando pensamientos para que puedas acercarte nuevamente, para vencer las resistencias, para vencer el orgullo. Pero vos sos el que decidís si lo querés o no, porque Él nos ha dado libre albedrío. El Espíritu repartió dones conforme a la potencia del poder de Dios. Esto sí merece un aplauso, porque los dones están repartidos ya. Quizás vos digas, ¿y dónde? ¿Dónde están? ¿Quién lo tiene? ¿Quién se quedó con mi don? Mi sugerencia es que busques en tu intimidad la presencia de Dios. Y te vas a sorprender. Te vas a sorprender cuando Dios te revele lo que ya tenés, porque Él ya te lo dio. El Espíritu repartió dones conforme, es decir, de acuerdo a ¿qué? A la potencia de Dios, que creó todo de la nada, a través del poder de su palabra, y lo sostiene a través del poder de su palabra. Ese es el Dios que tenés. Ese es el Dios que tenemos. La fuerza más grande del universo está dentro nuestro
y nadie te la puede quitar. Solamente vos podés reducir esa potencia resistiendo a su espíritu. Vamos a escuchar versículos del 8 al 10. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Estos versículos me encantan, porque nos hablan de un objetivo que Jesús tuvo. El objetivo fue, vamos al versículo 8, por favor. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dos cosas importantes. Primero, ¿qué es llevó cautiva a la cautividad? Antes de que se derramase el Espíritu Santo de Dios en la formación de la iglesia primitiva, estábamos cautivos. El ser humano estaba cautivo por el enemigo. El derramamiento del Espíritu Santo, anteriormente la venida del Señor, la crucifixión y el arrebatamiento de las llaves al enemigo en el Hades, eso hizo que la cautividad fuese cautiva, prisionera. ¿Estás entendiendo? ¿Estás comprendiendo el poder y el significado de los 3 días en la tumba? El poder y el significado del número 3, el poder y el significado de lo que el Señor hizo. Descendió. Colosenses dice que Él descendió para arrebatar las llaves al enemigo. Y nuestra vida allí comenzó a tener sentido por la libertad que en Él tenemos. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva, ¿sí?, esta situación de limitación que el ser humano tenía, de la libertad que el ser humano perdió en el Edén, de la culpa que lo perseguía. Él tomó las llaves y liberó a la raza humana. Y dio dones, regalos a los hombres. Y allí es donde entrás vos y yo. En este periodo de la historia hay marcaciones bíblicas que son eternas, atemporales. Lo que este pasaje dice, después de la resurrección del Señor, comenzó a suceder una y otra vez, y una otra vez, y otra vez, a través de los siglos. Los dones fueron derramados y siguen siendo derramados, y van a seguir siendo derramados hasta que el Señor vuelva. Porque el poder de la palabra escrita y dada por Dios es eterna. Y esto se mantiene, y tu vida tiene que tener un fluir de su presencia mucho más profundo de lo que hoy tiene. Verso 9 dice, adelante. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Cuáles son las partes más bajas de la tierra? Bueno, no es el Mar Muerto, que es la parte más baja de la tierra, sino aquí se refiere a ese elemento espiritual del cual estábamos hablando. El Señor descendió a los infiernos para arrebatar las llaves al enemigo. Esto merece un aplauso, hermano.
Porque nuestra vida empieza a ser vivida una vez que aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón y dejamos que la presencia del Espíritu Santo comience a manifestarse con poder y con unción.